días, así es. Nosotros continuamos aquí con Paola Andrade de la ONG Ecuador Dice No Más. Hemos conversado con ella y le hemos preguntado cuál es la ruta correcta para denunciar y para conseguir pues el resultado que toda familia que ha pasado por algo así tan terrible como el abuso o la violación quiere. Una sentencia y justicia para la criatura que es abusada. Paola, lamentablemente de las miles y miles de denuncias, muy poquitas terminan en sentencia. Realmente menos del 4.5% terminan en sentencia. Pero me gustaría comentar sobre los casos que vimos hace poco. ¿Podría hacerlo? Sí, por supuesto. En la mitad de los niños del mundo son violentados. Voy a repetirlo porque creo que tenemos que cambiar. Yo necesito que la gente que me escuche active su cerebro guardián. Es un nuevo paradigma que hemos creado después de 10 años. De ver que cuando vemos a un niño en la calle, ese no es su papá, ha sido alquilado. Y cuando hay estos operativos y hablamos de explotación infantil, es seguro que esos niños y niñas también son violentados sexualmente. 1 de cada 2 niños en el Ecuador vive violencia dentro de sus hogares. Cuando hablamos de este caso de la madre que mató a la niña, dejar de romantizar la maternidad y empezar a mirar el resto, que los niños y niñas son los seres más vulnerables y necesitan que tú tengas los ojos abiertos y que tú actúes. Me parece fantástico el caso de esta mujer que fue y llevó al UPS y llevaron después a la DINAPEN. Ese es tu papel. Cuando ves algo que no está correcto, actuar, porque ese niño no puede ir a poner la denuncia ni puede salir de esa situación, porque son situaciones en que el agresor tiene mucho más edad, poder, fuerza, tamaño, todo. En este caso la vecina actuó como un ángel guardián, ella hizo lo que no había hecho la familia. Pues lamentablemente en el caso de esta niña de 10 años que ya conocimos el día viernes, sus padres estaban cobrando para que la niña mantuviera relaciones sexuales, bueno, no mantuviera relaciones sexuales, para que sea violada, para que tuviera, imagínense ustedes, era violada por su abuelo de 88 años y por otros hombres que pagaban para tener el acceso a la menor con los padres, como, bueno, ni siquiera como cómplices, sino como ejecutores de algo así, algo tan aberrante. Los padres son los ejecutores del delito, porque además lo sabemos que por el vínculo, la mamá o el papá tienen la obligación de protegerlos. Cuando es ese padre y esa madre que lo pone a ese niño o esa niña en esa situación de este delito, no podrían jamás volver a tener acceso a esa niña o niño. Entonces es importante entender que, como la frase que dijiste, que es nuestro programa, guardianes, cambiar ese chip y empezar a ver el mundo para proteger a los niños, empezando por la casa, empezando por el hogar. Paola, ¿dónde denunciar? Que hay varias situaciones, ¿no? En caso de flagrancia, hay que explicarle a la gente que está viendo el programa qué significa la flagrancia, ¿no? 24 horas... Sí. Ya, vamos a diferenciar. Cuando nosotros tenemos un caso donde hay penetración y ha pasado inmediatamente y se encuentra infraganti, eso se llama flagrancia. ¿Por qué? Porque lo he descubierto, yo lo he visto, y lo que está en la ropa del niño puede servir. No bañarse, no triangular, e irse directamente a la fiscalía, que ahí se hace todo el tema del médico legista, hace todo el tema legal médico. Primero, cuando estamos en la calle como esta vecina y estamos viendo que alguien en un semáforo o que el vecino le está pegando o que salen niños chiquitos con adultos en situaciones raras, váyase al UPS más cercano, pida a la policía que llame a la DINAPEN, que la DINAPEN va a venir a intervenir. ¿Qué está pasando? Y ver qué es lo que está pasando, porque además la DINAPEN ya va a abrir un caso y se va a elaborar. Pero en la mayoría de los casos, los padres descubren este abuso mucho tiempo después, semanas, meses, años después incluso. ¿Cómo actuar en ese caso cuando un niño o una niña, un niño, finalmente revelan que algo sucedió? Sí, 1 de cada 10 casos se da en estas circunstancias que vemos. Es decir, 1 de cada 10 se da con penetración, 1 de cada 10 se da con violencia, 9 de cada 10 son con engaños, con manipulación, regalándole cosas o diciendo voy a matar a tu mamá. En ese caso lo más importante es estar primero despiertos para ver cómo están nuestros hijos, si no hay cambio. Y en el momento que logramos ver algo, antes de ir a denunciar, se va a CEPAM,
¿Por qué? Porque esa mamá está en un estado de shock. El niño necesita que la mamá sea su mamá y no su abogada. Vas a CEPAM, en CEPAM te atienden a ti, atienden al niño y te dicen, esto lo tienes que hacer así. Así pides las medidas cautelares. Lastimosamente te acompañan. Lastimosamente en este país donde vivimos, el niño es un viacrucis. Va a un lugar a denunciar, pero va a otro a pedir las medidas cautelares. Y esto para evitar ir como cuando estás viviendo el peor momento de tu vida. A ciegas, vas a CEPAM, que CEPAM te asesora. Ok, Pao. Bueno, y muchos quieren saber dónde queda el CEPAM o algún número de contacto. El número de contacto del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer es 099-111-3526. El CEPAM queda en la calle Francisco Robles, esto es en el barrio Cuba, junto al mercado de la Caraguay. Hay una pregunta en el estudio, las escucho. Claro que sí, Caro, si entendemos obviamente que la comunicación es primordial entre padres e hijos, que el hijo le comente algo a la madre si algo le está sucediendo, pero en el caso de que, como la mayor parte de las veces se da dentro del mismo entorno familiar, y en el caso de que estén involucrados como el último que tú comentabas, papá, mamá, abuelo, si es todo que está prácticamente corrupto ahí, ¿qué puede hacer la criatura? ¿A dónde acuden? ¿Quién puede ayudarlo si todo el entorno familiar está contaminado y están abusando del pequeño? Y también sería, Roselena, Carolina, para que le puedas preguntar al especialista, tal vez que nos repita, ¿cuáles son esos signos de alerta que padres y el entorno puede estar atento también para que vea algo extraño y note que está ocurriendo determinada situación con un menor de edad? Paola. Roselena consulta cómo puede un niño pedir ayuda si su familia está viendo lo que está sucediendo y no quieren denunciar por evitar. Hay muchas familias que prefieren tapar lo que está sucediendo. ¿El niño de alguna forma puede pedir ayuda, tal vez en la escuela? Sí, a ver, primero que nada, hay niños que jamás en la vida pudieron pedir ayuda. Yo fui víctima, no pude pedir ayuda, porque además le tienes miedo al agresor, tienes miedo al entorno, pero sí, recordemos que decirles también a los niños, a nuestros hijos, que si algo malo les pase, hay una muy buena dinámica que se las voy a poner. Si tú tienes un niño cerca, en la escuela, en cualquier centro, en tu casa, un sobrino, enseñarle a calcar su mano y decirle que por cada dedo, en uno de los lugares donde siempre está, escoja a un adulto o una adulta buena, que le haga reír, en cual sienta confianza, y que anote su nombre, y que lo ponga en la pared, y que si algo malo le pase, porque recordemos que te decía que el suicidio en niños ha aumentado un 480%, y en niñas un 320%, los asesinatos peligrosos en un 640%. No solamente hoy en día es el tema del abuso, del bullying general, ¿no? Exactamente. Entonces, cualquier cosa que le incomode, hay que enseñarlos eso, no cuando pase algo grave. Antes de, si hay algo que te está poniendo nervioso, coge estos nombres que tienes en esta mano pegada, como tu 911 en la pared, y habla. Y anda uno a uno, a los 5, que uno de ellos te va a creer. Y también decirle a esas personas que no son del círculo de la familia del niño, a esa vecina, a esa profesora, a ese sacerdote o pastor, a esa monjita, a esa instructora de fútbol, a cualquier adulto, por favor, no permitas que los niños y niñas que te rodeen sean invisibles. De ti depende observarlos. Si hay comportamientos que te preocupan, confía en tu instinto. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, nos vamos a ir al estudio en un momento, pero al volver tenemos más. Claro que sí, más adelante vamos a seguir comentando de estos casos, pero ahora tenemos una pausa comercial.